El sol abrasador del mediodía caía sin piedad sobre la llanura polvorienta, donde el rancho de Tomás Salazar se alzaba como un oasis de madera y esfuerzo en medio de la nada. El aire estaba cargado de un silencio pesado, roto solo por el zumbido de las cigarras y el crujido de las botas de Tomás contra la tierra seca. Era un hombre curtido por el sol y el trabajo, con manos callosas y un rostro que parecía tallado en cuero. Su vida era el rancho, las vacas, los corrales, la lucha diaria contra la sequía que amenazaba con devorar su sustento. Pero ese día, algo estaba por cambiar su destino para siempre. Tomás caminaba hacia el pozo, con un cubo en la mano, cuando divisó una figura tambaleante en el horizonte. Entrecerró los ojos, protegiéndose del sol con la mano. Era un hombre, apenas un contorno borroso bajo el calor ondulante, que avanzaba con pasos torpes, como si cada uno le costara la vida. Tomás dejó el cubo en el suelo y, por instinto, llevó la mano a la pistola que colgaba de su cadera. En estas tierras, un extraño podía ser un amigo o un enemigo, y no estaba dispuesto a arriesgarse. A medida que la figura se acercaba, Tomás pudo distinguir los rasgos. Era un nativo, un hombre joven de piel bronceada, con el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Su ropa, hecha de cuero y tela tejida, estaba rasgada, y una herida profunda en su pierna sangraba, dejando un rastro oscuro en la tierra. El hombre se tambaleó y cayó de rodillas a pocos metros del pozo, con los ojos vidriosos pero fieros, como si se negara a rendirse ante la muerte. Tomás dudó. Las historias corrían como el viento en el pueblo, los nativos eran salvajes, traicioneros, ladrones de ganado. Pero algo en la mirada de aquel hombre, una mezcla de dolor y desafío, lo detuvo. Se acercó con cautela, manteniendo la mano cerca del revólver. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, su tono firme pero no hostil. El nativo levantó la cabeza, respirando con dificultad. No respondió, pero sus ojos se fijaron en el cubo que yacía junto al pozo. Tomás entendió. Sin decir más, llenó el cubo con agua fresca y lo acercó al hombre, que lo tomó con manos temblorosas y bebió con avidez, dejando que el agua corriera por su barbilla y empapara su pecho. No deberías estar aquí, dijo Tomás, más para sí mismo que para el extraño. Si alguien te ve, habrá problemas. El nativo lo miró, y aunque no entendía las palabras, pareció captar el tono. Murmuró algo en su lengua, un sonido gutural y melódico, antes de desplomarse, agotado. Tomás maldijo por lo bajo. No podía dejarlo allí, a merced del sol y los coyotes. Con un suspiro, lo levantó con esfuerzo y lo llevó a la sombra de un cobertizo cercano. Allí, con un trapo limpio y más agua, limpió la herida de la pierna lo mejor que pudo, vendándola con tiras de una vieja camisa. No sé quién eres, amigo, murmuró mientras trabajaba. Pero si te mueres en mi rancho, me culparán a mí. El nativo no respondió, sumido en un sueño febril. Tomás lo dejó allí, bajo la sombra, con un poco de agua y un mendrugo de pan. Luego volvió a sus tareas, aunque no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquel hombre herido. Sabía que estaba arriesgando mucho. Los colonos del pueblo no veían con buenos ojos a los nativos, y cualquier gesto de compasión podía interpretarse como traición. Pero algo en su interior, tal vez el recuerdo de su difunta madre, que siempre hablaba de la bondad incluso en tiempos de guerra, lo impulsó a actuar. El sol se puso, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si la tierra misma sangrara. Tomás regresó al cobertizo antes de la noche para verificar el estado del hombre. Para su sorpresa, ya no estaba. Solo quedaba el trapo ensangrentado y el cubo vacío. Miró al horizonte, pero no había rastro del nativo. Una mezcla de alivio y preocupación lo invadió. Tal vez había hecho lo correcto. Tal vez no. A la mañana siguiente, el amanecer trajo consigo un sonido que hizo que el corazón de Tomás diera un vuelco. Era un trueno lejano, pero no de tormenta. Era el retumbar de cascos, decenas, quizás cientos, golpeando la tierra como un tambor de guerra. Se apresuró a salir de la casa, con el rifle en la mano, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una nube de polvo se alzaba en el horizonte, y de ella emergieron decenas de jinetes, todos a caballo, con plumas y pinturas de guerra adornando sus rostros y cuerpos.
Eran nativos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, armados con arcos, lanzas y algunos rifles viejos. Sus rostros eran impenetrables, y el aire se llenó de un silencio tenso que pesaba más que el calor del desierto. Tomás apretó el rifle, pero no lo levantó. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desatar una masacre. En el centro del grupo, un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y una presencia que imponía respeto, desmontó. Llevaba un tocado de plumas negras y blancas, y sus ojos eran como dos brasas ardientes. Detrás de él, Tomás reconoció al joven herido del día anterior, aún pálido pero erguido, con la pierna vendada. El anciano habló, su voz grave resonando como el eco de una montaña. Tomás no entendía la lengua, pero el tono no era hostil. El joven herido se adelantó y, con un español entrecortado, dijo: «Este es mi padre, el jefe Tarak. Yo soy Kael. Ayer me salvaste. Mi pueblo sabe lo que hiciste». Tomás tragó saliva, sin soltar el rifle. «¿Y qué quieren de mí?», preguntó, tratando de mantener la calma. Kael tradujo las palabras de su padre. «No venimos por guerra. Venimos por gratitud. Pero también por necesidad. El río que da vida a nuestra tierra se ha secado. Los hombres blancos han construido presas, y nuestras cosechas mueren. Mis hermanos están hambrientos. Ayer, mostraste bondad. Hoy, pedimos tu ayuda». Tomás frunció el ceño. Sabía de las presas. Los colonos las habían construido río arriba para regar sus propios campos, sin importarles lo que ocurría con las tribus que dependían del agua. Era un tema que dividía al pueblo, algunos lo veían como progreso, otros como robo. Él nunca había tomado partido, pero ahora, con decenas de ojos clavados en él, sintió el peso de una decisión que no podía evitar. «¿Qué quieren que haga?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Kael señaló hacia el norte. «Hay una presa cerca de tu rancho. Si la abrimos, el agua volverá a nuestra tierra. No queremos destruirla, solo compartir el río. Ayúdanos, y mi pueblo te protegerá. Niegas, y no habrá guerra, pero tampoco olvidaremos». Tomás miró a los jinetes. No eran solo guerreros, había mujeres con niños en brazos, ancianos con rostros cansados. No eran una horda salvaje, como decían los rumores. Eran un pueblo desesperado, luchando por sobrevivir. Pero ayudarlos significaba enfrentarse a los colonos, hombres con los que había compartido cerveza y risas en el selún. Hombres que no dudarían en tildarlo de traidor. «Dame un día», dijo finalmente. «Hablaré con los del pueblo. Quizás pueda convencerlos». Kael tradujo, y el jefe Tarak asintió, aunque su mirada no se suavizó. «Un día», repitió Kael. «Volveremos al amanecer». Los jinetes dieron media vuelta y desaparecieron en el horizonte, dejando a Tomás solo con sus pensamientos. Esa noche, no durmió. Sabía que convencer a los colonos sería casi imposible. En el pueblo, hombres como Diego Vargas, el dueño de la presa más grande, dominaban las decisiones. Diego era un hombre de temperamento explosivo, con un ejército de vaqueros armados y un odio visceral hacia los nativos, a quienes culpaba de cualquier robo o problema en la región. A la mañana siguiente, Tomás cabalgó hasta el pueblo, un puñado de casas de madera y una iglesia que parecía a punto de desmoronarse. En el selún, encontró a Diego y a un grupo de colonos bebiendo y discutiendo sobre el precio del ganado. Cuando Tomás explicó la situación, el ambiente se tornó gélido. ¿Ayudar a esos salvajes?, rugió Diego, golpeando la mesa con el puño. «Antes dejo que mi ganado muera de sed. Esa presa es mía, Salazar. Si tocas un solo tablón, te colgaré yo mismo». Los demás asintieron, algunos por miedo, otros por convicción. Tomás intentó razonar, habló del equilibrio, de la justicia, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cuando salió del selún, supo que no había vuelta atrás. Si quería ayudar a los nativos, tendría que hacerlo solo. Esa noche, bajo un cielo plagado de estrellas,
Tomás reunió herramientas y cabalgó hasta la presa más cercana, una estructura de madera y piedra que desviaba el río hacia los campos de Diego. Trabajó en la oscuridad, sudando y maldiciendo, mientras arrancaba tablones y abría un paso para que el agua fluyera hacia el sur, hacia las tierras de la tribu. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sentía que era lo único que podía hacer. Al amanecer, los nativos regresaron, tal como habían prometido. El jefe Tarak observó el agua que corría libremente y, por primera vez, una leve sonrisa cruzó su rostro. Cael se acercó a Tomás y le puso una mano en el hombro. «Has honrado tu palabra», dijo. «Mi pueblo no lo olvidará». Pero la paz duró poco. Al mediodía, un grupo de jinetes llegó al rancho, liderados por Diego Vargas. Sus rostros ardían de furia, y sus manos sostenían rifles listos para disparar. «¡Traidor!», gritó Diego, apuntando a Tomás. «Destruiste mi presa. Pagarás por esto, Salazar». Tomás se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. «No soy un traidor, Diego. Solo hice lo que es justo. El río no te pertenece. Pertenece a todos». Diego escupió al suelo, su dedo temblando en el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, un grito resonó en la llanura. Los nativos, que no se habían ido del todo, surgieron desde los cerros, con arcos tensados y lanzas en alto. Eran más numerosos que los hombres de Diego, y su presencia era imponente. Tarak habló, y Cael tradujo. «El hombre blanco que nos ayudó está bajo nuestra protección. Si lo tocan, será guerra». Diego palideció, pero no bajó el arma. La tensión era insoportable, como un polvorín a punto de estallar. Entonces, Tomás dio un paso adelante. «Basta», dijo, mirando a Diego. «No necesitamos más sangre. Hay suficiente agua para todos si dejamos de pelear. Habla con tu gente, Diego. Hagamos un trato». Diego gruñó, pero la presencia de los nativos lo obligó a retroceder. Finalmente, bajó el rifle y escupió una última amenaza antes de marcharse con sus hombres. Los nativos permanecieron en silencio, vigilantes, hasta que el polvo de los caballos de Diego se perdió en el horizonte. Tomás sabía que no sería el fin de los problemas. Diego no olvidaría, y el pueblo estaría dividido. Pero cuando miró a Tarak y vio el respeto en sus ojos, supo que había ganado algo más valioso que la paz momentánea, un puente entre dos mundos que, hasta ese día, solo conocían la desconfianza. Cael se acercó una última vez antes de que la tribu partiera. «Si alguna vez necesitas ayuda, búscanos», dijo, entregándole una pluma negra y blanca. «Eres uno de nosotros ahora». Tomás tomó la pluma y asintió. Mientras los nativos se alejaban, cabalgando bajo el sol del mediodía, supo que su rancho nunca volvería a ser el mismo. Y, por primera vez en mucho tiempo,